Secretaría del Trabajo y Previsión Social en sus modalidades presencial y a distancia. El programa de capacitación en el marco de la responsabilidad social, dirigido a personas vulnerables y mujeres jefas de familia. Certificamos las habilidades y conocimientos de los trabajadores. En materia de consultorías, apoyamos en la formación de comisiones mixtas y en la elaboración de planes y programas de capacitación a empresas. Realizamos la formación de instructores en las empresas y dependencias. Y respondiendo a los tiempos actuales, también contamos con servicios de videoconferencias. Es de destacar que el ISIC promueve la aportación del recurso 2 al millar entre las empresas constructoras de los sectores público y privado, a través del cual les permite crear un fondo para capacitar a sus trabajadores. Capacitar es construir. Contáctanos en tu delegación CEMIC más cercana. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia de los jueves. El día de hoy el tema es la importancia del marco legal y normativo para la residencia de obra y la supervisión contratada, perdón. Voy a dar la palabra al licenciado Marco Ruiz, quien nos va a platicar un poquito sobre nuestro ponente. Hola, licenciado, buenas tardes. Gracias, Rosy. Buena tarde y buena tarde a todos nuevamente. Agradecemos el favor de su atención este jueves de conferencias en ISIC. En nombre de nuestras autoridades, el presidente nacional de la Cámara, el ingeniero Francisco Javier Solares Alemán, el maestro Luis Rafael Méndez Jalet, vicepresidente de instituciones CEMIC, les damos la cordial bienvenida a esta plática. Como bien lo llamó Rosy, la importancia del marco legal y normativo para la residencia de obra y la supervisión contratada. Antes de presentar a nuestro ponente, aprovecho para comentarles a todos ustedes, como bien lo vieron en este video previo al inicio de la conferencia, el pasado lunes 19 de abril fue el aniversario del Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, la cual la CEMIC fundó hace 43 años con la finalidad de aumentar la productividad y el desarrollo integral de los trabajadores. El presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado José López Portillo, apadrina la fundación del ISIC el 26 de abril de 78 mediante un acta firmada por representantes del gobierno federal. La Cámara en ese tiempo estaba presidida por el ingeniero Pablo Álvarez Treviño, uno de los principales impulsores de la fundación del instituto, y con toda esa visión, ese día hasta hoy, el ISIC ha logrado impartir 470,000 cursos, ha capacitado más de 4 millones de participantes, ha logrado más de 88 horas hombre capacitado. Todo esto por el esfuerzo de sus 44 delegaciones a nivel nacional, las cuales han abanderado los servicios del ISIC fundamentales para el desarrollo de nuestra Cámara. Gracias a todos los que han hecho posible y a ustedes que nos siguen brindando su confianza y nos compromete a continuar brindando servicios de capacitación por la calidad que se merecen. Y enhorabuena para todos. Dicho esto, me permito presentar a nuestro expositor. Él es arquitecto Javier Fuentes Velázquez, que es instructor de nuestro Instituto de Capacitación desde el año 1991. Él es egresado de la Escuela Nacional de Arquitectura, cuenta con experiencia en temas legales, normativos, técnicos y administrativos a nivel federal, estatal, municipal y de la Ciudad de México. Los temas que él expone son la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con las mismas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de Asociaciones Público-Privadas, Residencia de Obra Pública. En los últimos años se han impartido cursos y videoconferencias con la Facultad de Ingeniería de la UNAM, la Cámara, el ISIC, la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Grupo Aeroportuario del Aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco y la Procuraduría General de la República, entre otros. Pues muchas gracias, arquitecto,
Y antes de hacerte la voz, nada más recordarles que está habilitado el chat para los que nos siguen aquí en la plataforma de Zoom o en los comentarios para los que nos siguen en vivo por Facebook Live. Muchas gracias nuevamente a todos por su el día de hoy y les cedo la voz al arquitecto. Adelante. Muchísimas gracias, licenciado. Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar. ¿Sí me escuchan? ¿Sí se escucha? Sí, Sí, adelante. sí se escucha. Sí, perdón. Vamos a dar las buenas tardes a todos los que están justamente aquí en esta conferencia. Y como lo mencionaba el licenciado, vamos a dar una plática referente a la importancia que deben conocer el aspecto legal, normativo, técnico y administrativo, los residentes de obra, la supervisión contratada y los superintendentes de construcción. ¿Por qué es importante esto? Porque básicamente nosotros debemos de estar conscientes de que en las obras, la parte medular, obviamente, son las tres figuras legales que existen dentro de un contrato de obra pública, que son de conformidad con el artículo 123 del reglamento de la Ley de Obras Públicas Civil relacionadas con las mismas, son el residente de obra, que es por parte de la dependencia o entidad. Después viene la supervisión externa, que es una empresa contratada para supervisar la obra, contratada por la dependencia o entidad. Y viene el superintendente. ¿Qué es lo importante de esto? Que definitivamente las observaciones emanadas por la Secretaría de la Función Pública, por el órgano interno de control y la Auditoría Superior de la Federación siempre son derivadas de errores y falta de compromiso y además, obviamente, falta de conocimiento del contenido de la ley, reglamento y disposiciones aplicables en la materia. Es interesante, les voy a repetir, porque en mis tantos años que llevo de estar aquí en el medio de la construcción, me he dado cuenta que la parte medular siempre justamente son la supervisión externa, el contratista y la residencia de obra. ¿Por qué? Porque ellos normalmente nos empiezan a solicitar el residente de obra aspectos que pues, ya están en la propuesta y piensan que obviamente es obligación de solicitarnos nuevamente. Lo importante de esto es que nosotros estemos en conocimiento de lo que la ley, el reglamento y las disposiciones aplicables en la materia permiten que el residente nos solicite y a su vez que nosotros le podemos solicitar al residente de obra, porque siempre es el mismo cuento de que él nos pide y nos pide y nos pide, porque siempre nos comenta, pues a ustedes los contrataron, a ustedes les pagan, ustedes son los buenos. Entonces vamos a ver el temario muy rápidamente de lo que se va a ver ya posteriormente en un curso de ya con más plazo y tiempo que tengamos, ¿sí? Aquí vamos a ver la normatividad aplicable, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Obras Públicas, servir relacionados con las mismas, el reglamento de la Ley de Obras Públicas, servir relacionados con las mismas, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuidado, porque esta ley nos pega tanto a las dependencias, entidades, servidores Arquitecto, públicos, como a nosotros disculpe. los contratistas. Sí, Arquitecto, dígame, perdón. dígame. No está proyectando presentación. No sé si vaya a proyectar algo. ¿No? A ver, Lo permítame. vemos nada más a usted en pantalla. Sí, sí, sí. A ver, permítame. Sí. Sí, ya. Déjame. ¿Sí ya se ve ahí? Todavía no. ¿Sí todavía no? ¿Ya No. está allá? No, aún no. A ver, permítame. Sí. ¿Ahí está? No. ¿No, verdad? No. Sí, hace rato estaba yo conectado. Sí, Déjeme, entonces, en compartir salirme, pantalla. espérame. Sí. Sí. Espérame, compartir tu pantalla.
Listo, ahí ya vemos su pantalla que está compartiendo. ¿Sí? Sí. Permítame un tantito. Ahorita Sí. déjeme salir porque es otra parte la que vamos a ver. Ok. Ahí se ve ya. Sí, estamos viendo un documento. Permítame. Ahí está ya. Es un documento en Word. No, déjame. Sí, es esa. No es eso. Déjeme salirme. Dejar de compartir. Ahorita la. Ahí está. Ok. Supuestamente ya se debe ver ahí, ¿no? Sí, ya vemos una presentación de PowerPoint. Bueno, el archivo. Uh-huh. Sí, ya. Ahora sí ya. Creo Listo. que ya estamos ahí, ¿verdad? Sí. Bueno. Gracias. Entonces, no, de que al contrario. Entonces, lo que les decía yo, que lo importante de esto es de que nosotros tenemos como contratistas y como supervisiones externas, tener el conocimiento del contenido de la ley, reglamento y disposiciones aplicables en la materia, que es lo primero que nos piden siempre en lo que es los concursos, las invitaciones a cuando -3 y las adjudicaciones directas, ¿sí? En ese sentido, les voy a repetir, vamos a ver lo que vamos a ver, la normatividad aplicable en la materia. Algo interesante es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que vuelvo a reiterarles, ya aquí ya nos tienen contemplados a los contratistas como responsables, obviamente, por las inobservancias a la ley, reglamento y disposiciones aplicables en la materia. Está el protocolo de actuación, que ahí se hace muy evidente que obviamente los residentes de obra por parte de la dependencia de entidad son los responsables de qué, atender a los contratistas, ya sea de supervisión externa y de lo que es la ejecución de los trabajos. La ley de infraestructura de la calidad, que es la que sustituye, quedó abrogada a la ley federal sobre metrología y normalización, y ahora es la ley de infraestructura de la calidad, que entró en vigencia el 1 de julio del 2020. Todos estos temas, obviamente, disposiciones generales, vamos a empezar a ver la definición de bienes inmuebles, obviamente lo que es la conceptualización de las obras públicas, porque muchas veces se malentiende, casi siempre al principio de los eventos, siempre les pregunto, ¿qué es conservación y mantenimiento? ¿Obra pública o un servicio relacionado con la obra pública? Y todo el mundo me contesta que es un servicio. Y la realidad en el artículo 3 establece que la ley que es obra pública, ¿sí? Entonces, el conocimiento del contenido de la ley es bien importante. ¿Por qué? Porque de ahí se derivan todas las observaciones emanadas, como se los dije anteriormente, por la Secretaría de la Función Pública, por básicamente el órgano interno de control y por la Auditoría Superior de la Federación. Vamos a ver lo que es procedimientos concursales en una situación donde obviamente se va a poner un ejemplo de lo que es básicamente un procedimiento concursal y una invitación a cuando -3. Vamos a ver también todo lo que se refiere a tipo de contrato. Aquí nada más tenemos contratos a precio unitario de tiempo determinado, a precio alzado, mixto, y obviamente lo que es básicamente amortización programada. Vamos a ver lo que se refiere a quién debe de formalizar primero el contrato, que es muchas veces lo que tenemos problema. Siempre formaliza primero el contrato, obviamente, el titular de la dependencia o de la entidad. Y en el artículo 81 del reglamento establece que el primero que debe de formalizar el contrato, obviamente, es el titular, pero con la diferencia de que cuando nosotros firmamos es cuando inicia el periodo contractual, no cuando firme el titular. Entonces ahí empezamos con problemas porque el periodo contractual inicia cuando lo firma el titular y muchas veces nos dan los contratos sin la firma del titular. Vamos a ver lo que es básicamente la suscripción de los contratos, vamos a ver lo que es las garantías de anticipo de cumplimiento del contrato, otorgamiento del anticipo, programa de utilización del anticipo, amortización del anticipo, que esto lo vemos muy seguido, es el pan de cada día, no nos entregan el anticipo en forma y en tiempo. Vamos a ver todo lo que se refiere a inicio de las obras, obviamente cómo debemos iniciar las obras, qué documentación debe existir, si se debe abrir la bitácora, si no se debe abrir la bitácora, porque es una confusión que tenemos.
cuándo debemos abrir la bitácora y cuándo tenemos que asentar. Recuerden que la bitácora es el único documento oficial y legal dentro de un contrato. Todos los demás documentos, juntas de trabajo, órdenes de trabajo, son documentos oficiales, pero el documento obviamente oficial y legal es la bitácora de obra. Vamos a ver todo lo que se refiere a las funciones de la residencia. ¿Por qué lo vamos a ver? Porque les vuelvo a repetir, siempre él tiene la obligación y responsabilidad de que cuando va a presidir una obra, va a verificarla. En el artículo 53 de la ley establece claramente que es el responsable directo de la verificación, supervisión, control de las obras por parte de la dependencia de entidad. Y siempre se lo deja a cargo al contratista o a la supervisión externa. La supervisión externa realmente es básicamente un auxilio, lo vamos a ver, es un auxilio del residente de obra. Vamos a ver las funciones del superintendente para que no nos digan qué es lo que tenemos que hacer, sino que ya nosotros entremos con el conocimiento legal y normativo de lo que debemos hacer. Vamos a manejar lo que es el marco legal de lo que es el uso de la bitácora, ya sea convencional o electrónica. No es la bitácora electrónica lo que vamos a ver. Vamos a ver el marco legal de la, ya sea bitácora electrónica o bitácora convencional, y en qué momento nosotros podemos, con la dependencia de entidad, llevar a cabo una bitácora electrónica, porque normalmente el órgano interno de control siempre dice, es obligatorio. Espérame tantito, si no llega la señal, pues no vamos a poder recibir la señal. Vamos a ver lo que corresponde a los convenios modificatorios. Vamos a ver las penas convencionales. Vamos a ver todo lo que es el otorgamiento del anticipo, convenio por diferimiento, convenio por prórroga, convenio modificatorio, convenio adicional. Vamos a ver todo lo que se refiere a lo que es el pago de estimaciones, el ajuste de costos. Todo es marco legal, porque vuelvo a reiterarles, en las obras públicas he visto que tenemos un problema. No podemos realizar ningún trámite si no antes conocemos perfectamente la normatividad. En primer lugar, la convocatoria son las reglas del juego para poderme inscribir. Las bases de la convocatoria son las reglas del juego para poder ofertar y el contrato son las reglas del juego para poder ejecutar. Entonces, nosotros tenemos que conocer justamente dentro de lo que es la propuesta que vamos a hacer, que conocemos el contenido de la ley, reglamento y disposiciones aplicadas en la materia. Vamos a ver lo que corresponde a lo que es la suspensión de obra, terminación anticipada y rescisión del contrato. Y por último vamos a ver recepción física, recepción contractual, liquidación y finiquito. Todo esto es lo que vamos a ver, obviamente ya en un curso posteriormente. Y para iniciar con ustedes, vamos a comenzar observando que la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas dicta la norma. De aquí, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 134, establece claramente que todo lo que se vaya a llevar a cabo a través de lo que es obra pública, enajenaciones, adquisiciones, se va a llevar a cabo a través de la ley correspondiente. En este caso, la ley correspondiente es la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, que es la que dicta la norma. El reglamento dicta los procedimientos para aplicar esa norma. Recordemos esto, la ley dicta la norma y el reglamento dicta los procedimientos para aplicar esa norma. Uno de los puntos que he observado siempre en los contratos de obra pública, siempre digo, lean en los contratos. Por eso en las bases de la convocatoria nos ponen un ejemplo de un contrato, nos pone el contrato que vamos a firmar. Muchas veces me han dicho, oye, es que ya me dieron el contrato para que lo firme. Pues no es cierto, o sea, nada más es para firmar de conocimiento de que ya leí el contrato. Y ahí debo estar consciente de con quién me voy a contratar. Siempre les pregunto, ¿con quién te contrataste? ¿Con una dependencia o con una entidad? Y obviamente siempre me dicen dependencias. Pues ahí están los errores. Desde ahí empezamos con problemas, obviamente, en las obras. Dependencias, obviamente, son las unidades administrativas de la Presidencia de la República, la Secretaría de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Procuraduría, que ya no es Procuraduría, yo no puedo cambiar la ley, pero ya no es Procuraduría, ya recuerden que ya tiene otro nombre. Y obviamente vienen los organismos descentralizados, que son las entidades. No son entidades federativas, esas son las de los estados, ¿sí?
Entonces, los organismos descentralizados son como el IMSS, el ISSSTE, etcétera, ¿sí? Esos son los organismos descentralizados, son entidades. Entonces, estas son obviamente otras formas de empezar a manejar las garantías que yo voy a entregar. Desde ahí empiezan los problemas. No es lo mismo entregar una garantía para una dependencia que para un organismo descentralizado, que es una entidad. Y después vienen las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos, en los que el fideicomiente sea el gobierno federal o una entidad paraestatal, ¿sí? Y vienen las entidades federativas, que son las de los estados, municipios y los entes públicos como las universidades, unas y otros con cargo total o parcial a recursos federales. Fíjense bien, cualquier recurso que exista federal, se tendrá que aplicar esta ley, la ley, obviamente, de obras públicas, servicios relacionados con las mismas, federal. Recuerden, las leyes federales van por encima de las leyes locales, ¿sí? Si existe el recurso federal. De aquí que nosotros vamos a entrar en lo que corresponde a, básicamente, lo que les estaba mencionando, dependencias, las señaladas en las fracciones 1 a 3 del artículo 1, que son lo que les decía yo, las secretarías de Estado, etcétera, etcétera, y las entidades que son los organismos descentralizados, que son las dependencias, o sea, los casos donde son ISSSTE, IMSS, etcétera, todo lo que es de organismos descentralizados. Hay organismos desconcentrados, fíjense bien, hay organismos desconcentrados. Voy a ponerles un ejemplo. En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene varios organismos desconcentrados. ¿Por qué es importante saber que es un organismo desconcentrado con el cual nos estamos contratando? No es un organismo descentralizado, porque el recurso le llega directamente a la dependencia que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y este se lo deriva a lo que es básicamente el organismo desconcentrado, ¿sí? En el caso de los descentralizados, ellos tienen directamente la relación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para lo que es básicamente las administraciones. Otro de los puntos que se va a ver es básicamente, siempre pregunto, ¿qué es lo que maneja esta ley? Si bienes muebles o bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque la ley de adquisiciones, arrendamiento y servicios del sector público van de la mano con esta ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. ¿Por qué van de la mano? Porque en el artículo, obviamente, 3 de la ley de obras públicas y el artículo 3 de la ley de adquisiciones, hay una fracción donde dice, cuando el costo de lo que es un bien mueble sea superior al de su instalación, nos tenemos que ir por la ley de adquisiciones, arrendamiento y servicios del sector público. Y la ley de adquisición dice cuando la colocación sea mayor, el costo mayor que el suministro, nos tenemos que ir por la ley de obras públicas. Entonces ahí hay que entender qué es lo que maneja esta ley de conformidad con el Código Civil Federal, artículos 750 y 751, lo que son bienes inmuebles, el suelo y las construcciones adheridas a él, los bienes muebles porque por su naturaleza sean considerados como inmuebles, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, y obviamente la calidad de los muebles, cuando el mismo dueño los separe del edificio. ¿Qué sucede? Si nosotros vamos a adquirir, en el caso de un árbol que está banqueado, lo adquiere la dependencia de una entidad muchas veces y lo suministra a los contratistas como un bien mueble. No los entrega para que se maneje como un bien incorporado, adherido o obviamente clasificado a lo que es un inmueble. Entonces, en este caso, cuando nos dan un árbol banqueado, nos los dan como un bien mueble. En el momento que se planta en el terreno, se convierte en inmueble. Si hay un fruto pendiente del árbol y se desprende, se convierte en bien mueble, ya deja de ser bien inmueble. Todo es interesante saberlo. ¿Por qué? Porque ya me he encontrado varios aspectos de conflicto y observaciones por parte de las dependencias y entidades, que son obviamente la Auditoría Superior de la Federación, lo que es básicamente las observaciones que maneja el órgano de control. Aquí vamos a ver lo que les mencionaba hace un momento. El artículo 134, obviamente, es de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el que nos manda la ley correspondiente, que es la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. De aquí, esta tiene su reglamento, que es el que
dicta los procedimientos para aplicar la norma. Pero también tenemos los pobalines. ¿Qué son los pobalines? Realmente, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 1 de la ley, nos dice la ley que los titulares de las dependencias emitirán las políticas, bases y lineamientos de conformidad con este ordenamiento, que es la ley. Cuidado, porque hay muchas dependencias y entidades, y lo digo porque a mí me ha tocado verlo y me ha tocado que me lo indiquen. Es que los pobalines mandan esto. Pues espérame tantito, porque el artículo 1, penúltimo párrafo, establece que los pobalines son de conformidad con este ordenamiento, que es la ley. No pueden contradecir ni modificar lo que dicta la ley o el reglamento. De aquí tenemos dos empresas productivas que son obviamente Pemex y lo que es CFE, que ya tienen su propia ley. Obviamente están fuera del ámbito de aplicación de esta ley. Aquí es algo importante que tenemos que observar: las secretarías facultadas para interpretar la ley, que son el artículo 8 y el artículo 7 del reglamento. ¿Por qué es importante? Porque normalmente llega siempre el órgano interno de control y me dice, yo interpreto. Discúlpeme, yo siempre digo al órgano interno de control, tú no interpretas, ni interpreta toda la Secretaría de la Función Pública. Hay en la Secretaría de la Función Pública, hay un área que se llama Dirección de Normatividad, y es la única que está facultada para interpretar a efectos administrativos lo que dispone la ley y el reglamento, artículo 8 de la ley y 7 del reglamento. ¿Quiénes son las facultadas para interpretar la ley? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública. Nadie más puede interpretar la ley a efectos administrativos. Esto es porque, recuerden, esto es derecho administrativo. Aquí, en este derecho administrativo, lo que está escrito es lo permitido. Lo demás está prohibido. Porque siempre nos sale el órgano interno de control de que no es que lo que no está prohibido está permitido. Error. Si ellos leen el artículo 8 y el artículo 7 del reglamento, ahí establece claramente que la Secretaría de Hacienda, Economía y Función Pública van a interpretar para efectos administrativos. Entonces, esto es derecho administrativo. Vamos a ver también cuáles son las leyes supletorias, que es importante. Cuando algo no encontramos en la ley, lo vamos a encontrar justamente o en el Código Civil Federal, o en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Esto lo establece el artículo 13 de la ley. ¿Por qué es importante? Porque si algo no existe que esté escrito en la Ley de Obras Públicas, podemos irnos a las supletorias. De aquí también vamos a ver, vuelvo a reiterarles, lo que es las obras públicas. Siempre yo pregunto, ¿qué es obra pública y qué es conservación y qué es básicamente servicios relacionados con la obra pública? En ese sentido, siempre me contestan que conservación y mantenimiento es servicio, y aquí básicamente se los doy para que ustedes lo observen. En el curso que más adelante se verá, establece el artículo 3, obviamente que les vamos a dar su ley y su reglamento, lo que es básicamente cuáles son lo que corresponde a obras públicas: es construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler. A mí me ha tocado hasta llevar a cabo demolición, y demolición es obra pública, nada más que ahí vamos al revés. Primero se ejecuta toda la obra pública con las normas y especificaciones que nos maneja la dependencia entidad de qué es lo que tenemos que recuperar, y obviamente la clasificación que tenemos que hacer. Y los servicios relacionados con las mismas es concebir, diseñar, calcular, investigar, estudios, asesorías, consultorías, obviamente ejecución de proyectos, etcétera. Todos esos son servicios relacionados con obras públicas, ¿sí? Entonces hay que estar conscientes de que lo que voy a manejar como supervisión externa es un servicio relacionado con la obra pública. Voy a manejar también lo que es la ejecución de proyecto, o sea, un proyecto ejecutivo es un servicio relacionado con la obra pública. Estudios de mecánica de suelo es un servicio relacionado con la obra pública. Todo eso vamos a ver ejemplos para que quede bien definido y entendido
de qué es obra pública y qué son servicios. Aquí también, como les decía hace un momento, las disposiciones aplicables en la materia, que es justamente los POVALINES y el Manual de Aplicación General en materia de obras públicas, ¿sí? Que es el acuerdo que se dio en el Diario Oficial de la Federación en el año 2010. Otro de los puntos que vamos a ver ya entrando en materia, en lo que es el gobierno, hay dos tipos de gasto: gasto corriente y gasto de inversión. Fíjense bien, gasto corriente y gasto de inversión. El gasto corriente es todo lo que maneja el gobierno en lo que corresponde al clasificador por objeto de gasto, que entra en lo que es la 2000, la 3000, la 4000, la 5000. La 6000 es gasto de inversión. La 2000, 3000, 4000 y 5000 son adquisiciones, arrendamientos y servicios que se pueden llevar a cabo mediante la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Y lo que es el gasto de inversión es la obra pública, que está en el clasificador por objeto de gasto en la partida 6000 y en la 33101, que es la única que está en la 3000, pero es obra pública, es conservación y mantenimiento. El gasto de inversión, nosotros debemos entender que cuando vamos a concursar, debemos de verificar justamente que ese gasto de inversión esté bien justificado dentro de lo que es el 70-30. En el 70% está todo lo que corresponde a la licitación pública, artículo 27 de la ley. Artículo 41, que son las excepciones específicas de lo que establece la ley de obras públicas. Son casos muy específicos donde la misma ley nos permite exceptuar de llevar a cabo una LP y entrar en un procedimiento de invitación a cuando menos 3 o de adjudicación directa. Aquí no aplican los montos de actuación. ¿Cuáles son los montos de actuación? Los que se establecen justamente en el presupuesto de egresos de la Federación. En el caso de lo que es el artículo 43, que es el 30%, están las mismas dos modalidades: invitación a cuando menos 3 y adjudicación directa, pero con la diferencia de que aquí sí hay montos de actuación. Todos los montos de actuación para todas las dependencias y entidades son diferentes, van dependiendo de lo que es la asignación presupuestaria que se le da a cada dependencia o entidad. Vamos a poner el ejemplo. Para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el gasto que tienen para inversión es muy alto. Entonces puede ser que la adjudicación directa por montos de actuación sea de 0,0 a 4 millones y de 4 millones a 8 millones, ¿sí? Puede ser que, obviamente, en otra dependencia o entidad puede irse de 0,0 a 400,000 o de 400,000, 0,1 a 800. Estas son las obras que se manejan por montos de actuación en las dos modalidades, ¿sí? Y obviamente aquí son sin montos de actuación, las mismas dos modalidades, pero en casos muy específicos. Justamente cuando existe, obviamente, la autoría de un proyecto, etcétera, cuando existe, de conformidad con el artículo 1 del artículo 42, 41 y 42, obviamente la necesidad de llevar a cabo la adjudicación con un solo contratista, porque tiene la titularidad de patentes, el derecho de autor o el derecho exclusivo. Todo esto es lo que vamos a ver justamente en lo que corresponde a el gasto de inversión. ¿Por qué es importante? Se van a preguntar. Pues porque yo tengo que conocer la raíz de dónde va a salir el gasto de inversión que yo voy a ejecutar. Les voy a poner un ejemplo. Normalmente cuando entramos en una licitación pública, yo siempre le recomiendo a mis compañeros contratistas, desde ahí, desde que sale la convocatoria, busque el oficio de suficiencia presupuestaria. Si no está el oficio, pues ya estamos entrando mal, porque quiere decir que no hay la suficiencia presupuestaria, ¿sí? O que más adelante la van a dar. Entonces hay que tener cuidado, porque en la misma ley establece que si no hay suficiencia presupuestaria, estará sujeta a que obviamente esté autorizada por la Secretaría ahora sí que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿sí? Aquí también se establecen los convenios de colaboración mediante contratos entre dependencias y entidades o entre entidades en apego al artículo 1. ¿Qué quiere decir? Yo, Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
puedo pedirle a Pemex que me mande a personas que puedan llevar a cabo la supervisión. Se acordarán lo que es el edificio bicentenario. El edificio bicentenario obviamente lo iba a ejecutar, obviamente, y ahora sí coordinar y a administrar la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué es lo que hizo? Como no tenía todo lo que es la capacidad de elementos de conformidad con el artículo 112 del reglamento para que puedan supervisar la obra, entonces hizo un convenio de colaboración con Pemex y dice, mándame Pemex a tus elementos que puedan supervisar la obra. Esto es interesante, ¿por qué? Porque cuando realizo convenios de colaboración están fuera del ámbito de esta ley, pero si el segundo, que es Pemex, solicita la intervención de un tercero, vuelve a estar dentro del ámbito de aplicación de esta ley. Todo esto es lo que vamos a ver de conformidad con el artículo 1 de la ley y 4 del reglamento. Todos estos artículos, aunque uno no lo crea, pues uno no es abogado, pero yo también no soy abogado, pero entendí ya hace un buen rato que para ejecutar las obras yo debo conocer el contenido de la ley, reglamento y disposiciones aplicables en la materia. ¿Por qué es importante? Porque yo siempre les pido, observen sus contratos y siempre viene en sus declaraciones, si no me recuerdo la declaración segunda, que ustedes manifiestan bajo protesta que conocen el contenido de la ley, reglamento y disposiciones aplicables en la materia. Y ahí se están poniendo la soga al cuello, porque están manifestando bajo protesta de ciudad que lo conocen. Y la realidad es que cuando viene un problema y desconocen el contenido de la ley, ahí es donde los mandan al artículo 78, fracción tercera y cuarta, que dice claramente que cuando manifiestan falsedad, obviamente son sujetos de que se les inhabilite no menor a 3 meses, no mayor de 5 años, y se les aplique las sanciones que establece el artículo 78, que son determinadas por la Secretaría de la Función Pública, de 50 hasta 1000 veces. El salario mínimo general vigente. Ya sabemos que ya no se maneja a través del salario, sino se maneja a través de los sumas, ¿sí? Pero yo debo estar consciente de que qué es lo que va a suceder. Por eso cada año nosotros podemos observar mediante la información que sale, obviamente, en cada dependencia, qué es lo que van a hacer como gasto de inversión, qué van a ejecutar para yo poderme inscribir en las convocatorias o empezar a iniciar un trámite para entrar a una invitación a bueno menos 3 o una adjudicación directa. Y ahí justamente es donde nos van a invitar las dependientes entidades dependiendo de lo que establece el artículo 51 de la ley. Normalmente nos piden en las bases de la convocatoria, manifiesta que no estás en los supuestos del artículo 51. Y yo muchas veces les pregunto a los residentes de obra que son por parte de la dependencia de entidad o a los que elaboran las bases de la convocatoria. ¿Sabes lo que estás pidiendo con el artículo 51? Me contesta, no sé. Pues ya desde ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque el que elabora las bases no entiende que cualquier persona que intervenga en la adjudicación de un contrato, ¿sí?, tenga interés personal, familiar o de negocios, o tenga parientes consanguíneos hasta el 4º grado, por afinidad o civiles, o obviamente tenga relaciones laborales o haya tenido relaciones con empresas, obviamente va a estar en los supuestos del artículo 51, tanto servidores públicos como contratistas. Y es lo que muchas veces no entendemos. Yo siempre les pido a los servidores públicos, abre tu página de lo que es la Secretaría de la Función Pública y observa cuáles son, obviamente, todos los contratistas que están inhabilitados. Y si abre la página de los contratistas inhabilitados, realmente de veras me da coraje porque parece directorio telefónico, perdón, donde hay muchos contratistas inhabilitados, ¿sí? No me toca, en la mayoría de los casos, apoyarlos con asesorías, consultorías. Entonces, en este caso, yo siempre les digo, tengan consciente de que deben de conocer perfectamente lo que nos están poniendo. Para yo concursar, debo de estar consciente de que voy a entrar a un concurso donde sé a qué voy a jugar. Vuelvo a reiterarles, yo siempre les pongo el ejemplo. En el béisbol, si yo no conozco las reglas del béisbol, puedo entrar, puedo jugar, pero siempre voy a caer en irregularidades. Igualmente en el fútbol, soccer, puedo jugar, pero siempre voy a caer en irregularidades. Entonces,
De ahí que es importante estar consciente de que si conozco el contenido de la ley, reglamento y disposiciones aplicables en la materia, pues obviamente me voy a facilitar el concursar, el estar en una invitación, en una adjudicación directa. De aquí que también vamos a ver todo lo que se refiere a excepciones a la licitación pública, lo que le estaba diciendo por artículo 42, 41, que es el dictamen que deberá fundarse, motivarse con criterios de economía, eficacia. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir a nosotros para saber por qué vamos a entrar a una excepción de la licitación pública por artículo 42 y artículo 74 del reglamento. Y por artículo 43, que son por montos de actuación. Vamos a observar también lo que las dependencias, aquí ya entran puntos importantes, lo que la dependencia debe de realizar y que siempre nos los están pidiendo. Me ha tocado observar, me dicen, ahí échate un proyectito, unos croquis y me trae la ingeniería básica. Oye, pero no me la vas a pagar. No, no las pagan. Y uno con el entusiasmo de que va a tener un contrato, pues no lo cobra. El artículo 19 y 19 bis de la ley establecen claramente que si van a requerirnos un trabajo como proyecto ejecutivo o ingeniería básica o estudios de mecánica de suelos o estudios geológicos, etcétera, pues el 19 bis, el segundo párrafo dice, nos tendrán que pagar, porque de gratis, pues no. Entonces, muchas veces me he encontrado con, oye, es que yo lo hice con la idea de que me lo paguen y ya me dijeron que después me lo van a pagar. No es cierto. Mientras no esté en el catálogo, no te van a pagar absolutamente nada. Entonces, desde un principio debe estar en la convocatoria que todo lo que se refiere a factibilidad técnica, económica, ecológica y social debe estar, obviamente, disponible para que yo pueda entrar a ejecutar los trabajos. Vamos a poner el ejemplo. Factibilidad técnica. La dependencia de entidad, obviamente, es lo que debe de hacer de conformidad con el artículo 21, 15, 16, 17 y 18 del reglamento. La dependencia de entidad formularán sus programas anuales de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, así como sus respectivos presupuestos considerando. Y dice, formularán, no dice, a ver si quieren formular, formularán es obligación en derecho administrativo. Entonces tienen que verificar la factibilidad técnica que técnicamente se puede ejecutar en ese terreno. Deben tener ya los estudios de factibilidad técnica, estudios de mecánica de suelo, etcétera, todos los estudios de topografía, etcétera, para saber que técnicamente se puede ejecutar en ese terreno. Factibilidad económica, que existe obviamente el estimado de costo, y digo estimado porque no es el definitivo es el que nosotros ofertemos. Factibilidad ecológica, que tengamos la mía, la manifestación del impacto ambiental, que la dependencia de entidad ya haya hecho los trámites correspondientes para que se obtenga la mía, que es la manifestación de impacto ambiental. Si no tenemos esta, no iniciamos. Y créanmelo, ya he visto muchos casos donde llegan, obviamente en la Ciudad de México, llegan unas patrullas verdes y se llevan al responsable, tanto al residente de obra como al contratista. ¿Por qué? Porque no tienen la mía, no tienen justamente el estudio que les permita verificar el impacto ambiental y el equilibrio ecológico que van a llevar a cabo por la ejecución de los trabajos. El aspecto social ya ni se diga, deben tener ya bien estudiado con los habitantes de la comunidad, con las personas que obviamente están cerca de donde se van a ejecutar las obras, que tienen obviamente la autorización máxima, si son terrenos ejidales, terrenos privados. Si no son ejidales, pues son ejidales, perdón, yo tengo que estar acudiendo como dependencia y les digo porque me tocó verlo en la segunda etapa de los ejes viales, ir a todo lo que es las juntas de ejidatarios, ¿sí? De esas juntas no duran 1 hora, duran 3, 4, 6 horas, donde todos los ejidatarios están de acuerdo para hacer la donación de este terreno, que no es factible de compra y venta, ¿sí? Los terrenos ejidales. Si son terrenos privados, yo tengo que saber si están de acuerdo los propietarios, si no, iniciar con un proceso de expropiación, y es bastante tardío ese proceso de expropiación. Entonces debo estar consciente de que el factor social es importantísimo para no llegar a la obra. ¿Y qué sucede? Ya tengo toda mi gente, ya tengo toda mi maquinaria, equipo, resulta que hay un montón de gente que me está obstaculizando la entrada y no puede ejecutar los trabajos.
Todos esos puntos que ustedes ven aquí, dice, vamos a pensar la fracción décima segunda, la adquisición y la regularización de la tenencia de la tierra, los permisos de construcción necesarios. A ustedes muchas veces les piden los permisos, derechos de paso, derechos de vía, pero pues no es nuestra obligación, porque ellos justamente su obligación es que formularán, no a ver si quieren realizarlos. Ahora, si nos van a pedir que lo realicemos, está bien, pero pues no nos tienen que pagar. Pero entendamos de que todo lo que es la mía no se lleva un mes, si van 2, 3, 4, 5 meses para obtener la mía. Entonces, todo lo que yo te veo en el artículo 21, que es obligación para las diferentes entidades, todo eso lo vamos a ver como ejemplo, ¿sí? Para que no en un momento dado nos sorprendan, ¿sí? Y si nos quieren solicitar que llevemos a cabo las investigaciones, la asesoría, los estudios, los proyectos arquitectónicos de ingeniería necesarios, pues obviamente que no los paguen de conformidad con el artículo 19 bis de la ley. Yo tengo que estar consciente de que ellos van a estudiar y ya tienen delimitado lo que es acciones previas, durante y posteriores a la ejecución de las obras públicas, incluyendo las obras principales, las obras de infraestructura, las complementarias, las accesorias y las acciones para ponerlas en servicio. Todo eso lo tienen que investigar y tener listo para que justamente yo pueda entrar a ejecutar las obras. La calendarización física y financiera para la realización de los estudios y proyectos, la ejecución de los trabajos, así como los gastos de operación. Deben de tener un programa, un calendario para saber con la Secretaría de Hacienda que están listas las administraciones con la Secretaría de Finanzas y obviamente de la dependencia de entidad, en ese caso, no tener falta de que no me pagan. Ahorita me han estado hablando bastantes gentes donde dicen, no me pagan y no me pagan. Y recuerden que para el pago hay plazos. Vamos a entrar en un ejemplo. Todo esto lo vamos a ver, pero básicamente vamos a entrar en un ejemplo de lo que es básicamente lo que corresponde a la entrega del anticipo. En la entrega del anticipo, yo debo estar consciente de que me van a entregar el anticipo con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos. Imagínense que aquí está la fecha pactada para el inicio de los trabajos. Vamos a pensar que sean 300 días. Si aquí no me entregan el anticipo, ¿yo qué debo de hacer? Y la mayoría de los casos me dice el contratista, no, pues es que el residente que, espérame tantito, aquí lo que tienes tú que solicitar es que se levante un acta circunstanciada de conformidad con la ley de procedimiento administrativo, ley federal de procedimiento administrativo, saber cómo se tiene que redactar esa obviamente acta, saber que si no la firma el servidor público no tiene validez más que para nosotros contratistas, pero yo tengo que saber quién le va a dar validez, la firma del residente. Y entonces en ese sentido, si yo aquí tengo ya toda mi gente para iniciar de conformidad con el artículo 110, fíjense bien, 110 del reglamento, donde dice que para iniciar las obras, yo debo de iniciar ya de acuerdo a los programas de ejecución, obviamente, y los plazos contemplados en los programas, ¿sí? Y con las gentes ya que son el residente, el superintendente y si hay externa. 111 dice exactamente, para iniciar los trabajos deben estar ya las 3 personas facultadas y legalmente establecidas en un contrato. En el artículo 123 del reglamento, en la fracción tercera, dice claramente que nomás hay 3 figuras legales que van a intervenir en una obra, que son el residente de obra por parte de la dependencia de entidad, la supervisión externa, si es que va a haber supervisión externa, y el superintendente. Pero los deben estar inscritos en la bitácora con los documentos correspondientes. El residente de obra debe tener su oficio con el cual lo designaron. Me ha tocado ver casos donde me dicen, oye, no está el oficio del residente. Pues todo lo que escribe en la bitácora sale sobrando. No tiene validez porque no está registrada su firma. Entonces, fíjense bien qué grave es esto. El superintendente debe tener un escrito. Por ahí siempre me dicen, es que yo ya mandé un oficio. Oye, contratista, tú no mandas oficios. Quien manda oficios es el residente de obra, la dependencia o la entidad. Tú mandas escritos. Hay quien me ha dicho, yo ya le mandé una carta a la dependencia o entidad. No se mandan cartas, no son cuitas de amor.
se mandan escritos. Aquí también podemos ver que dentro de la firma del contrato, que son 15 días naturales a partir de la notificación del fallo, tenemos la entrega de la garantía de anticipo y de cumplimiento. ¿Qué va a suceder si no entrego estas garantías? No puedo firmar el contrato. ¿Quién debe firmar el contrato en primer término? Artículo 81 del reglamento. El titular, obviamente, sin que esa fecha se establezca como el inicio del periodo contractual. Pues todos esos casos los vamos a ver aquí en este que les decía yo, no entrega el anticipo, ¿qué procede? Diferimiento del plazo de ejecución, todo este diferimiento, sin que se modifique el plazo de ejecución. Lo único que nos van a decir es que las fechas se van a modificar. Antes la fecha de inicio era esta, ahora va a ser esta. El tiempo que se tarda en entregarme el anticipo es el tiempo que se va a diferir el plazo de ejecución de los trabajos. Pues todos estos ejemplos los vamos a ver básicamente en lo que es el curso que ya más adelante se va a programar. Aquí vemos pan de cada día, no disposición del inmueble. Definitivamente, cuando no hay disposición del inmueble es porque el aspecto social le falló a la dependencia de entidad. ¿Qué quiere decir? Que yo llego, aquí está mi plazo de ejecución, yo llego con mi maquinaria, con mi equipo, con todo lo que es básicamente para iniciar los trabajos, y me resulta que está la gente parada ahí y no nos deja entrar. ¿Qué quiere decir? No hubo disposición del inmueble, artículo 52 de la ley, artículo 110 del reglamento. Entonces yo tengo que solicitar, levantar una circunstanciada, con la diferencia de que aquí sí ya se abre la bitácora y en la anterior no se abre la bitácora. El plazo que tarden en entregarme el inmueble es el plazo, aquí se llama convenio convenio por prórroga. Se va a prorrogar la fecha de conclusión de los trabajos. Aquí no se difiere, se prorroga esta fecha de conclusión de los trabajos y esta es la reprogramación. Si en un momento ahora en 300 días, aquí van a ser, si tardaron 10 días, van a ser 310 días, con la salvedad de que el plazo de ejecución sigue siendo 300. Lo único que nos aumentan son los 10 días que obviamente no iniciamos la obra. Entonces nosotros tenemos que hacer una, entre comillas, reprogramación. Y obviamente para lo que es la supervisión siempre debe iniciar antes y terminar después. Y aquí viene su reprogramación, inicio antes y siempre termino después. Así vamos a ver justamente todo lo que es conservación y mantenimiento, todo lo que es funciones de la residencia, de lo que es obviamente superintendente y de lo que es la supervisión externa. Vamos a ver todo lo que es el ajuste de costos, el marco legal. Vamos a ver todo lo que corresponde a lo que es el factor de actualización, que muchas veces desconoce el contratista. Hay un factor de actualización. Cuando han pasado 30 días y no ha iniciado la obra, a partir del acto de presentación, yo puedo solicitar un factor de actualización. Otro es en contratos a precio alzado. Exactamente lo mismo, con la diferencia de que aquí debieron de haber pasado 120 días naturales a partir de lo que es el acto de presentación. Vamos a ver también todo lo que es trámite, revisión de pago de estimación, lo que hace rato les decía. Normalmente yo les digo, es que si no entrega la estimación en forma y en tiempo, puedes entregarle el siguiente, no hay ningún problema. Pero con la situación de que no puedes reclamar gastos no recuperables o gastos financieros, ¿sí? Y eso es algo que debo estar consciente. Entonces, aquí tenemos los plazos para yo entregar mi estimación y aquí viene algo importante. Tengo que entregar mi estimación para que me la revisen y hay 3 días hábiles para que me revisen la factura que entregue. Si está mal la factura, me la van a devolver de conformidad con el artículo 128, pero me tienen que devolver por escrito el por qué no está bien mi factura. Tiene errores en los aspectos fiscales o contables, ¿sí? Y de aquí los días que tengo para que me paguen. Que vamos a ver también suspensión de los trabajos. Una cosa es suspensión de los trabajos, otra cosa terminación anticipada de los trabajos, otra cosa rescisión de los trabajos, ¿sí? Rescisión de un contrato. Entonces, en suspensión yo tengo que exactamente estar consciente de que qué voy a hacer cuando suspende y que no es causa imputable al contratista. Artículo 61, perdón, 62, fracción segunda, tercera y cuarta. La fracción primera es por causa imputables al contratista. Entonces yo tengo que saber qué voy a hacer en esos casos que hay una suspensión. ¿Puedo solicitar gastos no recuperables? Claro, pero hay que saber cuáles son los gastos. De una suspensión se manejan de conformidad con el artículo 145 y 146.
Si es una terminación anticipada, hay otras formas donde se va a solicitar los gastos no recuperables, ¿sí? Y es obviamente con otros artículos del reglamento. O sea, no todo es exactamente lo mismo. Si yo voy a entrar a un contrato, debo de estar consciente de cuáles son las reglas del juego. Y las reglas del juego son el contrato. Y en el contrato viene claramente que si conozco el contenido de la ley, reglamento y disposiciones aplicables en la materia. Y aquí nosotros vamos a ver lo que es la rescisión de un contrato, la terminación anticipada de un contrato, lo que es la rescisión de un contrato de obra o servicios y lo que es recepción física de los trabajos. Muchas veces me piden, oye, ¿qué sucede si hay recepciones parciales? Pues sí puede haber, pero hay que saber qué tengo que hacer para que no caiga yo en un error. Entonces, todo esto es lo que ustedes van a observar en un curso que posteriormente se va a programar en fechas subsecuentes, pero lo importante que maneja la Cámara y el ISIC es que nosotros contratistas entendamos, conozcamos y apliquemos correctamente el contenido de la ley, el reglamento y las disposiciones aplicables en la materia, desde lo que es una convocatoria, desde lo que es una invitación a cuando menos 3, desde lo que es una adjudicación directa. Yo tengo que estar consciente de que lo importante para una obra es saber, en primer término, qué tipo de contrato me van a manejar. Si es, obviamente, de conformidad con el artículo 45, fracción primera, un contrato a base de precios unitarios. Si es un contrato a precio alzado, si es un contrato mixto, precios unitarios y precio alzado, y si es amortización programada. Muchas veces me han preguntado, en los contratos a precio alzado, no hay modificaciones al contrato. No hay modificaciones, pero hay un procedimiento que se llama compensación, donde dice, lo programado no ejecutado se puede manejar por lo ejecutado no programado, siempre y cuando no rebase el techo financiero que estableció en la propuesta del contratista. Entonces, eso se puede hacer. Hay otras modificaciones que se manejarían por adjudicación directa a un contrato, como si fuera un PIDIREGA, adicional al contrato, pero nunca modificar el contrato original. Entonces, todo eso es lo que yo tengo que estar consciente de, que conozco lo que estoy ejecutando, conozco con quién me estoy contratando, porque ahí depende si me contrato con una dependencia, las garantías que se tienen que solicitar para entregarlas a la dependencia son diferentes el texto que las garantías que voy a emitir, que va a emitir la empresa que contrate para lo que es una entidad. La garantía de vicios ocultos, saber cuándo y en qué forma concluye, porque es la única que en forma automática concluye. Saber que durante las obras siempre nos piden los contratos, oye, solicítame que ya te entregue la garantía de cumplimiento. Mentira. El servidor público tiene la obligación, en el momento que termine de amortizar el anticipo, ya darme la liberación de la garantía de anticipo. En el momento que se termine ya el periodo, obviamente, de la recepción física de los trabajos, no contractual, física, entonces el servidor público tiene que devolverme, obviamente, un oficio donde me indique que ya le informó a la TESOFE que ya concluí los trabajos, obviamente, de conformidad con el contrato, la ley y el reglamento, y que ya queda liberada mi fianza de cumplimiento. Y tengo que traslaparla de cumplimiento con la de vicios ocultos. En la de vicios ocultos nos da la oportunidad de presentar el 5% en una carta de crédito irrevocable o recursos líquidos en instrumentos de renta fija del 5% del monto ejercido de la obra o el 10% de una fianza del monto ejercido de la obra. Muchas veces me preguntan, oye, es que yo tengo mi garantía de cumplimiento. Sí, pero la garantía de cumplimiento es el monto del contrato. Y normalmente los contratos tienen modificaciones. Y en desde 1900, híjole, ya se me olvidé, 67 que estoy en este medio de la construcción, hasta la fecha, nunca he visto que una obra inicie con lo mismo y termine con lo mismo. Siempre ha habido modificaciones, ya está en un contrato a precio alzado, ¿sí? Entonces, las modificaciones que se hacen contra una garantía de vicios ocultos es
por monto ejercido, no por monto del contrato. Y ahí empiezan muchos problemas al terminar el periodo contractual. Yo básicamente les comento, para mí es bien importante para nosotros contratistas conocer perfectamente qué es lo que estamos contratando, ¿no? ¿En qué nos estamos contratando al leer las bases de la convocatoria? Son las reglas del juego para poder ofertar y el contrato son las reglas del juego para poder ejecutar. Yo siempre les pido, lean desde la convocatoria, las bases de la convocatoria y el contrato, pero antes que nada conozcan el contenido de la ley, el contenido del reglamento, cómo se maneja la ley con respecto al reglamento, recordando la ley dicta la norma, el reglamento dicta procedimientos para aplicar la norma, los pobalines, que son las políticas básicas y lineamientos, ¿sí? que no contravengan lo que dispone la ley, porque eso se da muy frecuente, que piensan que los pobalines pueden contravenir lo que dispone la ley. No es cierto, ni modifican ni contravienen. Por eso dice el artículo 1, penúltimo párrafo. Los titulares emitirán las políticas de lineamiento de conformidad con este ordenamiento. ¿Cuál es el ordenamiento? La ley. Entonces, yo tengo que estar consciente que desde un principio sepa yo con quién me voy a contratar, si es dependencia o es entidad, qué es lo que estoy viendo en el contrato, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a sentar en el contrato cuando yo lo firme? Mis declaraciones. En el artículo 67 de la ley establece que el único responsable de la ejecución de los trabajos es el contratista y que tiene que obedecer todo lo que dicte en la ley, las leyes y reglamentos, obviamente, disposiciones aplicables en la materia y todo lo que nos indique la dependencia de la entidad. El artículo 68 establece claramente que el área contratante tiene que pedirnos para hacer la recepción contractual toda la información relativa a lo que es la liquidación y el finiquito. Y a su vez va a entregarle al área operativa toda la documentación, manuales, todo lo que proyecto ejecutivo completo, pero completo, no croquis. Entonces, para que el área operativa, con la supervisión del órgano de control, esté consciente de que siempre mantengan en operación y en funcionamiento todo lo que es las obras públicas que se ejecuten. Entonces, todo está dispuesto en la ley, nada más que si desconozco la ley, es como si yo jugara fútbol. Si entro a jugar fútbol y desconozco las reglas del fútbol, pues quien le guste el fútbol o el béisbol, el fútbol americano, ya ni se diga porque es más complicado, pues va a cometer muchísimos errores y lo van a sancionar constantemente. Entonces, es uno de los puntos importantes que quería hacerles ver qué tan importante es que conozcan lo que con el marco legal, lo que veíamos del principio y así es como lo manejamos, la importancia del marco legal y normativo para la residencia de obra y la supervisión contratada. Así también para el contratista, que es el que ejecuta las obras. ¿Sí? No sé si con esto hay alguna duda, pregunta, comentario. Señorita Rossi, si es tan amable. No, arquitecto, no tengo de momento preguntas en el chat. No sé si tengamos en Facebook. Ahorita, bueno, voy a preguntar si tenemos alguna pregunta por Facebook. Sí. Pero aquí en el chat no tenemos ninguna. No sé si quiera hacer algún comentario más. Pues sí, básicamente, vuelvo a reiterarles, mi posición siempre ha sido apoyar al contratista en todo lo que se refiere justamente a asesorías, consultorías, para que no caigamos en errores. Okay. Me ha tocado, obviamente, ir a defender desde servidores públicos, como hacer las imputaciones por parte de los contratistas en contra de la dependencia o entidad. Y siempre el problema que encuentro es el desconocimiento completo de la ley, reglamento y disposiciones aplicables en la materia. Sí, dígame, señorita Rosa. No, ya me comentan que por Facebook tampoco tenemos alguna pregunta. No sé si el licenciado Marco Ruiz quisiera dar algunas palabras. Gracias, Rosy. Pues muy amable, arquitecto Carlos, por esta presentación que nos hiciste. Importantísimo que nuestros afiliados conozcan de estos temas. Y como siempre, pues nada más avisarles que
Vamos a seguir generando capacitación alrededor de este tema y de otros de interés para nuestros afiliados a la Cámara. También les pediría a todos los que están conectados y a los que nos puedan seguir por Facebook Live que nos manden a través de las encuestas de satisfacción, a través de los chats, cuáles son los temas que ustedes quieren, cuáles son sus necesidades de capacitación para que nosotros también nos acerquemos y también podamos, ya sea de nuestro catálogo, ofrecerles alguna opción o de comunicarnos con ustedes y hacerles alguna propuesta muy particular a sus necesidades. Pues muchas gracias nuevamente a todos. Les invitamos a quedarse para ver ya el final de esta plática, un video también de servicios que tenemos en la Cámara, que son la certificación en competencias laborales. Si no hay nada más, Rosy. Muchas gracias. No, de momento ya no nos han llegado ninguna preguntas, entonces estaríamos pasando un breve video informativo para que agradezcamos también la atención de todos para que puedan quedarse nada más 1 minuto y medio. Gracias. Gracias. Adelante. Gracias a todos. Muy buena tarde. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Rick. Hasta luego. Muchísimas gracias por su atención y con esto estamos cerrando la conferencia del día de hoy. Agradecemos mucho su participación e interés en esta conferencia y en nombre de nuestro director de capacitación, que ya también nos dio unas palabras, nos despedimos de ustedes. Que tengan una excelente tarde.